Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Hanna y llevo dando clases de inglés presenciales, online y a través de este canal aproximadamente 10 años. Este vídeo forma parte de una serie de vídeos sobre gramática en inglés. En concreto este es el primero en el que me voy a pegar con un tiempo verbal en concreto. Como ya habréis visto en el título, ese tiempo verbal es el presente simple. ¿Por qué empiezo por este en vez de empezar cronológicamente por un pasado? Pues porque es el tiempo verbal más utilizado en cualquier idioma, en concreto en este caso en inglés. Y me parece que es el más interesante. Además, normalmente es por el que se empieza en todos los libros, con lo cual he dicho, bueno, pues mira, si tenéis interés y lo necesitáis, lo más probable es que sea el primero con el que os encontréis. Y además suele ser uno de los que nos crea más problemas, curiosamente. En este vídeo, como en todos los vídeos que voy a hacer de los tiempos verbales, voy a dividir la explicación en 4 partes. La primera parte va a ser la formación, cómo se hace, qué necesito, qué auxiliares, todo ese tipo de cosas. La segunda me voy a meter con sus usos, para qué se utiliza, ¿vale? Tercera, ejemplos. Os voy a poner algún ejemplo de varios usos, que veáis un poquito una frase y veáis más o menos, bueno, pues eso, un uso real, digamos, del tiempo verbal. Y la cuarta, ya sé que la segunda se llama usos y la cuarta se va a llamar parecida, pero la cuarta es, y vale, yo cómo sé cuándo tengo que usarle. Ahí normalmente vamos a hablar de varias cosas. Por un lado, si yo le quiero utilizar, cuando yo a la hora de expresarme, ya sea por escrito o oral, voy a utilizar ese tiempo, pero también si le tengo que poner en un hueco porque me dejan ahí en una frase, ¿cómo sé yo qué es este? ¿Vale? Vamos a ver un poquito esa parte que suelen ser expresiones de tiempo y demás, pero bueno, ya llegaremos. Lo primero que tenemos que saber, entonces, hemos dicho, es cómo se forma el tiempo verbal. En los verbos en inglés vamos a ver no solamente, bueno, pues a lo mejor como en castellano, ¿no? La primera conjugación, ya está, el presente indicativo y una forma, no. Vamos a ver cómo se hace en afirmativa, cómo se hace en negativa y cómo se hace en interrogativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en inglés cada tiempo verbal niega de una manera. La vida es así. Entonces tenemos que saberlo. Y lo mismo, según el auxiliar que utilicen para la negativa, le van a utilizar para la pregunta, con lo cual tenemos que verlo un poco todo por separado. Entonces, pues, bueno, pues es lo que nos toca y nada. En el caso del presente simple, su formación es la siguiente. Antes de empezar a explicaros la formación del presente simple, hay un concepto que tenemos que tener muy claro. Y ese concepto es la forma base. Está explicado en el primer vídeo de esta serie que yo recomendaría que echaréis un vistazo porque me meto un poquito más en detalle. Pero bueno, como idea general, que sepáis que el verbo en forma base es el verbo sin nada. Sin prefijo, sin sufijo, sin preposición, solito, ¿vale? Por ejemplo, pues play, go o do. Una vez tenemos eso claro, echamos un vistazo a la parte en la que pone affirmative, afirmativa. Vamos a fijarnos en los pronombres que tenemos. Tenemos por un lado I, you, we y they. Bien. I es yo, muy bien, genial. Luego tenemos you, que es tú o vosotros, ¿vale? Se utiliza para los dos. ¿Cómo sabemos cuál? Por contexto, no hay más historia. Luego tenemos we, que es nosotros. Y finalmente tenemos they, que en general es ellos. They, además, es el pronombre neutro para hablar de personas en tercera persona del singular. Es decir, en contextos en los que utilizaríamos he o she para persona, pero o no sabemos si es él o ella, o no lo queremos decir, o no se identifica ni con he ni con she, vamos a utilizar they como singular. O sea que si veis they utilizado como singular es perfectamente correcto y de hecho siempre ha sido el pronombre utilizado para referirnos a la tercera persona del singular en personas cuando no sabemos el género o el género no es relevante. Y después de estos pronombres, nada más que tenemos que añadir el verbo en forma base y ya está. Y se acabó. Por ejemplo, you play. Y ya. Eso es el presente simple del verbo play en afirmativa cuando utilizamos un pronombre de estos. ¿Qué nos pasa cuando nos vamos a la tercera persona del singular? He, she o it. Vale, aquí a esa forma base le tenemos que añadir un sufijo, que normalmente es o una S o una E y una S. Eso es una cuestión ortográfica. No me voy a meter ahora a explicaros todos los detalles
porque podemos estar aquí 40 horas y bueno, así de palabra tampoco soluciono nada. Os dejaré un enlace en la cajita de descripción con una página en la que, bueno, pues pone un poquito de ejemplos, explicación y os da detalles sobre cuándo ponemos uno, cuándo ponemos otro y por qué. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues con el mismo verbo play nos quedaría he plays, por ejemplo. Nos vamos a la negativa. Vale. En la negativa, en inglés, tenemos una cosa muy particular y es que para poder negar necesitamos un verbo auxiliar. No se puede poner la negativa así a catapum porque en inglés no se puede. Por eso normalmente, así como en castellano, cuando estudiamos los verbos no estudiamos la forma en negativa porque es ponerle un no y ya está, en inglés hay que estudiarla aparte. En este caso, tenemos otra vez las formas del pronombre I, you, we o they. Aquí utilizamos el auxiliar do para negar, ¿vale? Y ponemos do not. También podemos ponerlo abreviado. ¿Cómo lo abreviamos? Don't, como tenéis ahí, ¿vale? Quitamos esa O, ponemos una apóstrofe en medio para indicar que ahí nos hemos comido algo y ya está. La diferencia entre abreviado o sin abreviar es que si lo pongo sin abreviar es formal, do not. Si lo pongo abreviado es informal, don't. Y seguido del auxiliar y de la partícula negativa, de do not o don't, pongo el verbo en forma base. I don't play. I do not play. En el caso de la tercera persona del singular, he, she o it, tenemos que poner la S de la tercera persona. ¿Se la ponemos al verbo? No, se la ponemos al auxiliar. ¿Por qué? Pues porque para eso está, ¿vale? El auxiliar es el pringao, en este caso. Entonces, aquí en vez de ponerle la S al verbo, se la ponemos a do. Y nos quedaría does, ¿vale? Como veis ahí. Does not o doesn't en la forma abreviada. Seguido de el verbo en forma base. Como la S ya se la hemos puesto al auxiliar, no la tenemos que volver a poner. Repito, si le ponemos la S al auxiliar, no se la ponemos al verbo. Y sí, lo repito porque lo he corregido hasta que me han dolido los ojos. Entonces, por favor, por favorito, ponerlo solo al auxiliar. Ponerlo, importante, ponerlo, pero solo al auxiliar. En este caso nos quedaría he does not play o she doesn't play. En el caso de la interrogativa, vale, en el caso de la interrogativa tenemos una cuestión que es que a la hora de formar la interrogativa cambiamos el orden de las palabras. En este caso en concreto cambiamos el orden del sujeto y el orden del auxiliar. Es decir, en vez de poner sujeto, que suele ser lo primero en la oración, luego el auxiliar y luego el verbo, ponemos auxiliar, sujeto, verbo. O, como me dijo una vez un profesor, Asturias siempre verde. Si os sirve para recordarlo, genial. A mí en su día me hizo gracia, se me quedó y no se me ha vuelto a olvidar. Pues mira, en este caso el auxiliar es do, con lo cual empecemos por do, ponemos después el pronombre I, you, we o they y después el verbo en forma base y sí, el signo de interrogación. Otra de esas cosas que he corregido hasta el dolor. Si no ponéis el signo de interrogación, no es una pregunta y por lo tanto escribirlo así sería incorrecto. En inglés solo hay que poner uno al final, no hay que poner dos como en castellano, por Dios que no se os olvide, ¿vale? Ejemplos, do we play? Y ya está. En el caso de la tercera persona del singular, con he, she o it, vale, volvemos a lo mismo, tenemos que poner la S de la tercera persona. ¿Dónde la ponemos? De nuevo, en el auxiliar, does. Después del auxiliar ponemos el pronombre o el nombre, he, she o it, y el verbo en forma base seguido del signo de interrogación. A ver, detrás del verbo podéis poner, por supuesto, sus complementos, lo que os dé la gana, pero al final de la frase, el signo de interrogación. Un ejemplo, does it play? Y ahora vamos con una de las partes más importantes. ¿Cuáles son sus usos? ¿Para qué se utiliza el presente simple? Bueno, el principal, el uso número uno, el primordial, es el presente en general. Esto incluye, bueno, pues las rutinas, las cosas que forman parte de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Costumbres, cosas que son ciertas en general. Además de eso, le utilizamos para hablar de hechos científicos, cosas que son siempre verdad, ¿de acuerdo? Y, similar, aunque no sea lo mismo, verdades generales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, un hecho científico es un hecho científico. Siempre es así. Si el sol sale por el este todos los días del año. Y el día que no salga se acabó. ¿Vale? Una verdad general sería algo que en general es cierto, pero que puede cambiar. Un ejemplo, Madrid es la capital de España. En general es cierto, pero eso de hecho no siempre ha sido así y puede cambiar en el futuro, ¿de acuerdo? También lo utilizamos cuando hablamos de cosas que están sucediendo en el presente, pero con verbos que no son progresivos o continuos.
Si queréis saber un poquito más de esto, lo desarrollamos un poquito en el vídeo en el que hablamos de tiempo y aspecto, y más adelante haré un vídeo específico sobre eso, cuál es la diferencia entre los verbos de acción y de estado, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento, no sé si cuando lo veáis estarán los dos, seguro que está el de tiempo y aspecto, así que echadle un vistacito. Aún así, intentaré dejar en la cajita de descripción los vídeos relevantes, ¿vale? Pero el presente simple también tiene un uso de futuro. ¿Por qué uso comillas? Bueno, pues porque no es un futuro de el mes que viene me voy de vacaciones, ¿vale? No es un futuro, digamos, claramente futuro. Se utiliza para horarios. Horarios de tren, horarios de bus, horarios de apertura y cierre de comercios. Es decir, cosas que en el fondo encajarían en el son siempre ciertas, pero que se consideran de futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer frases hablando de a qué hora yo voy a coger un avión o a qué hora tengo hora con el médico. Y eso va a ser mañana, pasado, el mes que viene, pero lo voy a decir en presente simple. Por lo tanto, se considera un uso de futuro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos usos, ¿vale? Cuando hablamos de rutinas, un ejemplo sería I usually have a shower in the morning. Suelo ducharme por la mañana. O every Monday I go to the gym. Todos los lunes voy al gimnasio. En los dos casos estamos hablando de rutinas, de costumbres, de cosas que hacemos con cierta frecuencia. A veces decimos con qué frecuencia exacta, a veces generalizamos. Si yo digo que normalmente me ducho por la mañana, entendemos que sería pues a lo mejor 4 o 5 días a la semana, ¿de acuerdo? Si yo digo que todos los lunes voy al gimnasio, es lunes, lunes, lunes y lunes. Está mucho más definido. Cuando hablamos de situaciones permanentes o de cosas que tienden a ser, bueno, pues generalidades de nuestra vida, ¿vale? Tendríamos frases como They live right next to me. Viven justo al lado mío. Es así. Se pueden mudar en cualquier momento, ¿vale? O sea, yo me puedo mudar en cualquier momento y dejarían de vivir a mi lado. Pero bueno, en general es algo que es verdad y que hasta nueva orden, pues sigue siendo cierto. Un hecho científico. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Ya está. Punto. O el ejemplo que habíamos puesto antes. The sun rises on the east. El sol sale por el este. Es así. Y te puedes enfadar, se te puede cruzar el cable, puedes no mirar si quieres, no está, pero va a salir por el este. Verdades generales. It is always sunny here in September. Siempre, siempre. Pues habrá, igual hay algún año que no. Pero la realidad es que aquí tiende a hacer sol todos los años en septiembre. Al menos una semana, ¿vale? Entonces eso sería una verdad general. Y un ejemplo de ese uso de futuro que decíamos con horarios. The plane leaves at 6:45. El avión se va a las 7 menos cuarto. Mañana, a lo mejor, el mes que viene, a la tarde. Pero utilizo un presente simple aunque sea una idea de futuro, ¿vale? Bueno, y con esto en principio pues ya deberíais de saber. Ya, sí, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero resulta que a veces no es tan fácil. Porque, a ver, para utilizarlo vosotros en principio con esta información que os he dado y a poquito que empecéis un poquito a investigar y a estudiar o a poquito que hayáis ido a clase, más o menos lo vais a poder usar. Pero cuando lo tengo que reconocer a qué uso se refiere al leerlo o cuando tengo que meterlo en una frase para un ejercicio, que esto es uno de los problemas básicos que hay con los tiempos verbales, ¿cómo meto yo el verbo en la frase si no sé qué tengo que poner? Necesito más cosas. A veces solamente con el contexto, porque no entiendo el contexto, porque me pierdo un poquito, porque son frases sueltas y no tengo un contexto, porque a veces pasa eso. ¿Qué me tengo que fijar? Pues en las expresiones de tiempo que me pueden ayudar o los adverbios que me pueden ayudar a darme una idea. En el caso del presente simple, hay una cosilla que suele indicarnos que casi seguro va a ser un presente simple. ¿Y qué es eso? Pues los adverbios de frecuencia. Usually, sometimes, never, often, rarely, ¿vale? Tienden a utilizarse. Cuidado, yo rara vez utilizaré siempre.
pero sí que tienden a utilizarse para el presente simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque me suelen hablar de con qué frecuencia se hace algo. Y eso normalmente lo expreso con un presente simple. Lo mismo si es una expresión como once a month, twice a week, una vez al mes, 2 veces a la semana, 3 times a year, ¿vale? Todas esas expresiones suelen referirse a rutinas, por lo tanto van a ir con presente simple. Otras expresiones que son every y lo que sea, every week, every month, every Monday, every lo que sea, suelen referirse también a una rutina, por lo tanto presente simple. Y sí que os diría que cuando no tenemos una expresión de tiempo o un contexto claro, tiende a ser la apuesta segura. A ver, si me dan una frase suelta, sin contexto, y me ponen I, hueco en blanco, y entre paréntesis play, y un punto, puedo poner lo que me dé la gana. No tengo contexto, que yo jugar, pues yo juego, o yo jugaba, o yo jugaré, o yo habré estado jugando, lo que me dé un poco la gana. Pero sí que, bueno, pues si no sabéis muy bien el presente simple, quizás, y esto lo entrecomillo mucho, sea la apuesta más segura. Aún así, me repito, el mejor indicador de qué tiempo tengo que utilizar va a ser siempre el contexto, ¿de acuerdo? Y por hoy nada más. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Si os interesa este tipo de contenido, suscribíos al canal y echad un vistazo a la cajita de descripción porque os voy a poner mi correo por si necesitáis, bueno, pues estáis interesados en clases o queréis contarme algo, tenéis alguna duda. El Instagram, ¿vale? Para que echéis un vistacillo y veáis un poco pues, los consejos que pongo por allí, algunas cosillas de apuntes y demás. Y todos los enlaces que se me ocurra que pueden ser interesantes para este tema que estamos tratando. Así que nada, echadle un vistacito y oye, si veis algo interesante, pues para adelante. Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.